Shalom חברים, shalom חברות, shalom לכל הכלי. Shalom amigos, amigas y todo el clima mundial. Estamos juntos en la clase del mediodía de Shabbat. Un momento que a mí me gusta mucho, es así muy familiar, comunitario, que unifica. La clase de día. Y trataremos ahora en la luz que nos conecta, que surge de nuestro deseo, conectarnos a la fuente superior y avanzar más a una relación entre nosotros, que veamos la luz en su luz. Ahora en la preparación hablamos de del Congreso Regional y las preparaciones, hay muchas preguntas, pero primero vamos a decir que esta reunión, esta clase no se va a dedicar al Congreso Regional, sino que mañana, la última parte de la clase, vamos a seguir tratando el tema y respondiendo a preguntas. Surgieron muchas preguntas esenciales y queremos referirnos a esto en forma ordenada. Y también la semana que viene, el sábado de la semana que viene, lo vamos a dedicar todo esto a continuación. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a aprender uno de los artículos principales, que es uno de los artículos sociales de Rabash, donde Rabash quiere introducirnos en una experiencia donde podamos ver cómo cada momento en la vida nos encontramos bajo influencias ajenas, externas, que llegan del entorno, del trabajo, de los medios, del mundo. Y Rabash quiere ayudarnos y enseñarnos cómo podemos formarnos de una manera en la que podamos existir en ese mundo, salir a todos los lugares donde tenemos que salir para existir y a la vez podamos cuidarnos como dentro de una matriz que nos protege y nos forma el entorno correcto y recibir allí las características importantes. Por un lado, saber captar lo que nos desarrolla y nos da importancia, por otro lado, no quedar afectados. Dentro de este artículo sobre la importancia de la sociedad, Rabash nos va a reforzar varios puntos, como la importancia del entorno, que es algo que tenemos que tener presente constantemente, y ver cuánto el entorno es el que, de hecho, crea esa forma donde podemos mantener ese fuego, ese ardor con el que llegamos al camino. Y por medio de este artículo queremos ver cómo despertamos uno en el otro el deseo de la espiritualidad, la importancia del otorgamiento y en general la grandeza de la meta. Vamos a leer en las decenas Rabash, artículo 12, Dudi. El artículo es breve, unos 9 minutos, es una cápsula de la luz que reforma. Cada frase es denso, lleno de luz. Esta semana comenzamos aquí un nuevo proyecto, Misha Rosenberg y yo, que queremos documentar a los alumnos de Rabash que aún están con nosotros en este mundo, que queremos preguntarles también sobre la grandeza de nuestro Rab, y esto recibió el apoyo de Rab. Y esta semana encontramos a uno de estos, nos encontramos con uno de ellos, y una de las cosas que nos dijo, luego ya vamos a ver esto, que Rabash procuraba leer
el artículo despacio, sentir y pensar lo que estamos leyendo. En las clases de Zohar, Rav siempre hacía señales así que leyeran más lento. No estamos leyendo ahora un artículo periodístico. Esto es lo que escribió un cabalista. Queremos conectarnos con su fuerza. Queremos recibir de él directamente. El Rabash nos lo está diciendo. Así que entremos al artículo sobre la importancia de la sociedad, artículo 12. Y citamos cada sílaba, cada acentuación. רב"ש א', עמוד 29, עניין חשיבות החברה. Sobre la importancia de la sociedad, se sabe que como el hombre siempre se encuentra entre personas que no tienen ninguna relación con el trabajo del camino de la verdad, sino por el contrario, esas personas siempre se oponen a los que van por el camino de la verdad. Y como los pensamientos de las personas se entremezclan entre sí, resulta que las ideas de quienes se oponen al camino de la verdad penetran en aquellos que tienen un poco de anhelo de ir por el camino de la verdad. Por eso no hay otro consejo excepto que establezcan para ellos una sociedad para que sea su marco. Este es el asunto de una comunidad separada que no se mezcle con otras personas, cuyas opiniones difieran de las de esta sociedad. Y deben despertar constantemente en sí mismos la cuestión del propósito de la sociedad para que no sigan a la mayoría, ya que nuestra naturaleza es seguir a la mayoría. Si la sociedad se aísla del resto de las personas, es decir, si no tienen ningún tipo de relación con otras personas en lo concerniente a los asuntos espirituales, sino que todo el contacto con ellos es sobre asuntos materiales, entonces no se entremezclan con sus opiniones, ya que no tienen ningún nexo en lo concerniente a la religión. Pero cuando uno se encuentra entre personas religiosas y comienza a hablar y a discutir con ellas, inmediatamente se mezcla con sus opiniones y de forma inconsciente sus opiniones penetran en su pensamiento hasta tal punto que no será capaz de entender que no se trata de sus propias ideas, sino que las recibió de las personas con las cuales se había conectado. Por lo tanto, en lo que respecta al trabajo en el camino de la verdad, uno debe aislarse del resto de la gente, porque el camino de la verdad requiere de un fortalecimiento constante debido a que está en contra de la opinión del mundo. La opinión del mundo es conocimiento y recepción, mientras que la opinión o la razón de la Torah es fe y otorgamiento. Y si uno no le presta atención a eso, olvida de inmediato todo el trabajo del camino de la verdad y cae en el mundo del amor propio. Solamente una sociedad en la que se cumple que cada uno ayuda a su amigo, cada uno de la sociedad recibe la fuerza para luchar contra la opinión del mundo. También hallamos en las palabras del Zohar que cuando uno reside en una ciudad habitada por personas malvadas y no puede cumplir las mitzvot de la Torah y no tiene éxito en la Torah, cambia de lugar y sale de allí para arraigarse en un lugar en el cual habiten personas buenas que se dedican a la Torah y las mitzvot, porque la Torah se llama árbol. Como está escrito, es el árbol de la vida para los que se aferran a ella. Y el hombre es un árbol, como está escrito, porque el hombre es el árbol del campo.
y las mitzvot, los preceptos de la Torah, son como frutos. ¿Y qué dice? Solo cuando sepas que un árbol da frutos, destrúyelo y córtalo. Un árbol que no da frutos, destrúyelo y córtalo. Destrúyalo de este mundo y córtalo del mundo por venir. Por este motivo, uno necesita desarraigarse de aquel lugar en el cual hay malvados, porque de lo contrario no podrá tener éxito en la Torah y las mitzvot, y se plantará a sí mismo en otro lugar entre justos, y así tendrá éxito en la Torah y las mitzvot. Y dado que uno, a quien el Zohar compara, al hombre quien el Zohar compara con el árbol del campo, sufre como el árbol del campo a causa de los malos vecinos. Siempre se debe cortar las malas hierbas que se encuentran a su alrededor y también debe mantenerse alejado de los malos entornos, es decir, aquellas personas que no siguen el espíritu del camino de la verdad, y necesitamos ser muy cuidadosos para no ser atraídos por ellos. Esto se llama aislamiento. O sea, cuando uno tiene pensamientos de la autoridad del único, llamada otorgamiento, y no de la autoridad de las masas, que es el amor propio. A esto se le llama dos autoridades, la autoridad del Creador y la propia autoridad de uno. Ahora podemos entender lo que nuestros sabios dijeron. Rab Yehudá dijo, Adam Arishon era hereje, como fue escrito. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde tiende tu corazón? En la interpretación de Rashi, hereje es que tiende a la idolatría. Y en el comentario Etz Yosef, árbol de Yosef, está escrito, cuando se escribe, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde tiende tu corazón? Se refiere a herejía. Como está escrito, no vayan tras sus corazones. Esta es la herejía, cuando su corazón tiende hacia otro lado. Pero todo este asunto es muy desconcertante. ¿Cómo puede decirse que Adam Rishon se inclinó hacia la idolatría? O según el comentario de Etz Yosef, que estaba en no vayan tras sus corazones. ¿Es esto herejía? Según lo que aprendemos sobre el trabajo del Creador, que todo su asunto es con el fin de otorgar, resulta que si uno trabaja con el fin de recibir, este trabajo es ajeno a nosotros, ya que tenemos que trabajar solo con el fin de otorgar, en tanto que Él lo tomó todo con el fin de recibir. Este es el significado de lo que dijo sobre que Adam Rishon falló en no vayan tras sus corazones. Es decir, que no había podido recibir el alimento del árbol del conocimiento con el fin de otorgar, sino que recibió el alimento del árbol del conocimiento con el fin de recibir. Y esto se llama discernimiento del corazón. Es decir, que el corazón solo quiere recibir para su propio beneficio. Y este fue el pecado del árbol del conocimiento. Para entender este asunto, revisa la introducción al libro Panim Masvirot. Y con esto comprenderemos el beneficio de la sociedad en cuanto a que puede introducir otro aire en el ambiente, es decir, que el trabajo sea solo con el fin de otorgar. טוב, אנחנו רואים כאן את הדגש החזק של הרב"ש על ההשפעה של החברה על האדם, שהוא חייב כל הזמן להקיף את עצמו באנשים שרוצים את דרך האמת, ואם חלילה הוא מוצא את עצמו מוקף באנשים שהם לא כאלה, הוא צריך לעקור עצמו משם.
טוב, אנחנו ניכנס עכשיו Bueno, ahora vamos a entrar a una clase con Rav Lightman de unos 40 minutos del 13 de agosto del 2002 y vamos a escuchar que Rav expone el trabajo que nos presenta aquí Ravash, cómo elegir, cómo ver en cada uno su esfuerzo, su deseo. En el énfasis es en escuchar juntos. Clase de Rav. Hemos leído el artículo, la importancia de la sociedad. Pregunta, cuando uno se encuentra entre personas, ¿cómo hace una protección? Porque recibe muchos esfuerzos. ¿Cómo recibe protección de la sociedad en la que se encuentra? Un virus espiritual se puede pescar solo si no haces una protección. Si eres pasivo, seguramente tienes la posibilidad de estar bajo su dominio. ¿Cómo es posible no pescarse el virus? O sea, no rendirse al pensamiento ajeno. Primero que nada, decidir que es un pensamiento ajeno. Y debido a que el pequeño se impresiona del grande y no al revés, debido a que de antemano uno llega, digamos, a una reunión con personas importantes y te impresionas mucho de sus cuestiones laborales, digamos, electrónica, o eres un médico, o en construcción. Entras a hablar con estas personas y te puedes impresionar de ellas, porque realmente a su nivel profesional son muy grandes. Tú tienes que prepararte y entender que su grandeza está en el nivel de este mundo y ellos realmente son grandes en su ámbito específico sobre cómo actuar, pero fuera de ese ámbito no solo que son pequeños, son nulos. Donde tú estás, ellos no tienen nada que ver, ni siquiera existen. Y es por eso que tú, digamos, vas a aprender de ellos una profesión o para trabajar bajo sus órdenes en algo especial. Y en eso tú quieres aprender y quieres estar bajo su enseñanza, pero en otras cosas, si empiezas a explorar, investigar, te vas a dar cuenta que en tus asuntos es como un bebé en pañales o menos que eso. Es decir, que no tenemos que confundirnos en lo que nos impresionamos a nivel material. Yo me reuní una vez con un presidente, o sea, grande, ¿no? Aquí en Israel, con personas de mucha influencia, grandeza, fuerza, poder, mucho dinero, o sea, muchas posibilidades. Y por otro lado, en mi ámbito, nada. Entonces yo me impresionaba de ellos por un lado y les explicaba de mí lo que yo tenía para dar. Y era algo muy claro. Aquí también tienes que hacerlo en todo tipo de sociedad, dar respeto a cada uno. La Torah nos enseña que tenemos tanto al mayor como al menor darle el mismo
la misma actitud, porque cada uno tiene su misión en este mundo que no sabemos. Puede ser desde un pozo muy profundo a una montaña muy alta. O sea, a todos tenemos que verlos de la misma manera. O sea, con gentileza. Pero mantener todo el tiempo que en las donde yo soy grande, ellos son nulos. Y si solo lo hablara con ellos, ellos se impresionarían de mí. Ahí es donde tú divides el área en dos partes, donde tú estás con tu interioridad totalmente lejana de lo externo, y ahí estás solo. Ahí no te pueden tocar porque ellos no tienen nada que ver con eso. Así uno hace un viaje interno. También en la vida familiar, todo lo que está por fuera puede afectarnos de modo que nos puede confundir, pero de forma interna allí yo estoy con mi Dios y todo. Ahí no me pueden tocar. Eso es muy importante, muy buena la pregunta, sin duda. Estamos en todo tipo de sociedades, entornos, y ahí nos comportamos a nivel externo. Y esto nos estabiliza, nos hace sentir una firmeza. De esa manera vas a tener la posibilidad de captar cosas externas de manera que no te influyan. Eso es muy sano. Pero en relación a la sociedad, en la sociedad, ¿quiero estar influido por ellos o no? A nivel externo, cuando alguien me dice, hay que hacer electricidad aquí, así, bueno, él es electricista, yo le pongo atención. Eso es algo externo. Yo a nivel interno, ¿me abro a la influencia del entorno o no? En lo interior, yo abro mi corazón, si no, entonces es una sociedad como cualquier otra. Entonces, ¿cómo me refiero a ellos? A nivel externo, también hay que... perdón, dice Rab. Cuando me encuentro en mi sociedad, entonces tomo mi interioridad, también la divido. Lo interior de lo interior, que es mío propio, lo cual yo cuido, que yo no baje de ese nivel, y allí estoy con el Creador en un contacto donde allí nadie entra, y la exterioridad de mi interioridad, allí estoy en contacto con mis amigos y yo quiero que ellos influyan en mí, pero su influencia yo quiero que sea selectiva. ¿Cómo se dice? Bueno, en hebreo esa es la palabra, selectivo. Obviamente que solo las cosas positivas que me traen grandeza del Creador, un deseo mayor por la espiritualidad, a comparación de los placeres y las distracciones de este mundo, esas cosas yo las recibo en lo exterior, pero lo llevo a mi interior. No que solo abro el corazón, que todo entre adentro, no. Sino hago una selección, pero ya estoy trabajando con la interioridad. ¿Quién? Pregunta. Acá da un ejemplo respecto a la conexión o una disputa con personas
opuestas con personas que también se dedican a la espiritualidad. A ver, aquí dice Rab, en el artículo, si la sociedad se aísla del resto de las personas, es decir, si no tiene ningún tipo de relación con otras personas en lo concerniente a los asuntos espirituales, sino que todo el contacto con ellos es solo sobre asuntos materiales, entonces no se entremezclan con sus opiniones, ya que no tienen ningún nexo en lo concerniente a la religión. La religión acá se refiere puede ser también la espiritual. Pero cuando uno se encuentra entre personas religiosas y comienza a hablar y a discutir con ellas, inmediatamente se mezcla con sus opiniones. Y de forma inconsciente sus opiniones penetran en su pensamiento hasta tal punto que no es capaz de entender que no se trata de sus propias ideas, sino que las recibió de las personas con las que se conectó. Uno, dice Rab, no discierne entre lo que hay entre uno y lo que no lo hay, porque no sabemos qué hay en nosotros y todo lo absorbemos de afuera y luego aceptamos que son nuestras. Y todo lo que viene por fuera pensamos que lo que está afuera y lo que está dentro también es nuestro. Y así todo lo que está afuera se convierte en interno y otra vez una ola que es externa, luego se convierte en interno y así se va haciendo la costumbre una segunda naturaleza. En este caso, tenemos que repartir esto, dividirlo entre lo interno en forma selectiva. El punto en el corazón empieza a crecer cuando ya uno se encuentra en una sociedad, se relaciona a una nación, o sea, su exterioridad ya está establecida. Ahora tiene que formar su interioridad. Eso quiere decir discernir entre su interioridad y su exterioridad, entender que a nivel exterior no era independiente. Todo vino como causa y efecto, pero es un fruto de captación de lo externo, con cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. O sea, mi estado bestial es un resultado del entorno. Una sociedad que no tenemos mucho de lo que enorgullecernos y no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces todo mi interior tiene que ser algo ajeno a lo externo. O sea, todo lo que es externo me lo impusieron. Y si yo lo discierno por parte del propósito de la creación, todo es diferente. Entonces, si uno se refiere así de esa manera, eso le ayuda a diferenciarse de lo externo y ver que uno está alejado en una distancia. Y esto son dos cosas aparte, aisladas. Y uno tiene una visión clara sobre sí mismo, supuestamente de afuera, tanto de lo interno como lo externo. Que la interioridad uno la elige y lo externo ya está, ya es parte de su ser, con eso tiene que estar y ser, pero referirse a eso que como cosas que eran externas y se introdujeron a uno sin seleccionarlas. Yo doy ejemplos, por ejemplo, doy el ejemplo del falafel. Al principio no podía ni olerlo cuando llegué a Israel y veía cómo lo comen así en la esquina. Y yo probé y no me gustó, pero después me empezó a gustar. Era muy raro.
Pregunta, ¿cómo se puede diferenciar entre personas que se encuentran con uno en el mismo camino y personas que su camino no es muy similar, pero están en se desvían, que ya es otra cosa totalmente diferente? Porque de hecho todos los problemas, dice Rab, depende a quién te adhieres. Yo por un lado estaba en una sociedad también entre los ortodoxos y también entre los alumnos y trataba de evitar, no que no estaba involucrado, pero cuanto menos involucrarme con las opiniones que así llegaban a mí. La verdad es que la interioridad de la persona es lo que lee. Ese es mi mundo. Artículos, escritos, el Talmud de las 10 Sefirot, canciones de Rab, del Rabash, cosas que escuche. Ese es mi mundo interno. En él vivo, en ese mundo. Fuera de eso, hay otras esferas a las cuales yo les permito que me influyan más o menos, de acuerdo a lo que yo les permito. Puede ser que hay cosas que yo no puedo criticarlas o que no tengo la capacidad de entender cuánto influyen en mí, que va por encima del límite de mi recepción, de mi sensibilidad, pero lo intento. Se hace el cálculo con la persona según su intento, su esmero. La cuestión interna tú la cuidas. Muchas personas piensan, ¿dónde invertir el dinero? ¿Ponerlo en el banco o en la caja de seguridad o esconderlas abajo del piso o comprar cosas preciadas? O ¿qué hacer? Y si uno pudiera, se tragaría todo que estuviera dentro de sí, pero no tenemos un bolsillo así que solo yo estoy en él y nadie puede llegar a él, como un canguro. No, eso no hago. Entonces buscamos dónde entrar más adentro, porque es valioso. Todo, ¿no? En todos los temas, los hijos, por ejemplo. Depende de la medida de la importancia. Si tú elevas la medida de la importancia de la meta, entonces ayuda. Pero si no, es algo artificial. Igualmente, si es artificial, va ayudando porque va formando a la persona. Pero hasta que no sea importante, ya la espiritualidad tiene que ser interna, que te vas preocupando cómo asegurarte que no se te escape. Pregunta: ¿cómo formar un grupo interno? Un grupo interno, dice Rab, es el Rabash, Barasulam, sus escritos, un poco de Rabbi Shimon, Agra, Ramjal, esas cosas seguro, esas personas claro que influyen en mí para bien. Que yo soy como un niño pequeño que me imagino que estoy sentado entre ellos y quiero escucharlos. Ese es mi grupo interno. En el grupo externo ya son personas que viven conmigo y yo me quiero impresionar de ellos. En referencia a la grandeza de la espiritualidad. Fuera de eso no quiero escuchar más nada de parte de ellos. Que hablen lo que quieran, pero si tienen eso, que solo a través de ese filtro lleguen a mí esas palabras. El Creador es grande.
Pregunta, también tengo que hacerlos como grandes de la generación. ¿A quién? A los amigos. De los amigos yo tengo que hacerlos más grandes para poder impresionarme de ellos. Sino cómo me van a influir. Esto que dije. Si yo voy, por ejemplo, a un gran profesor en cuestiones de medicina, me influyen sus temas médicos. Y la Torah, por ejemplo, incluso dice, ve a un médico, no importa si eso no es alguien espiritual, judío, no importa, o sea, de tu religión. Págale lo que sea. Tú vas a un erudito en el tema. Y en el resto puede, no sé, puede ser que hable de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Yo compro solo su especialidad. Así en todo. Ese es el tema de las personas que van a trabajar, que es un electricista y de pronto se siente mal porque dice, ay, esta gente no me cae bien porque no son espirituales o porque no tiene para hablar con ellos de cuestiones de espiritualidad o que hablan de cosas que a él no le interesan. ¿Qué te importa? Si tú, por ejemplo, trabajas con personas o si trabajas con objetos, nada más, mejor todavía. Pero si trabajas con gente, tienes la capacidad de afinar tus kelim, de conectarte con ellos solo en lo que es necesario y lo interno no tiene nada que ver con ellos. O sea, tú te refieres a la persona como una persona, come, bebe, duerme, vive, pero en lo relacionado contigo, ¿no? En lo espiritual. Ese es un problema que todos se topan con él. Por alguna razón se incluyen entre sí. ¿Por qué tiene que ser así? Él no se incluye en ti. ¿Por qué tienes que incluirte tú en él? Si ahora tú tienes interioridad y en él hay tanto lo espiritual como lo interior y lo exterior es igual, es bestial. En ti hay la parte bestial, pero también la espiritual. Tienes que discernir entre las dos formas. Cuando yo hablo con un niño, tengo que hablarle como a nivel espiritual. No, hablo como hablo con un niño, yo así. También compañero de trabajo, digamos, no aquí, o a mi gerente. Pregunta, ¿hacer que el amigo es grande para impresionarme de él? Es algo imposible, esa estrategia. Tú preguntas, ¿hacer del amigo grande para que pueda impresionarme de él? Yo voy a la cocina, o ahí al lado de la cocina. Veo ahí a Maroz. ¿Dónde está Maroz? Lo veo trabajando, sudando. Yo lo miro y yo veo que invierte. Y no, que es un necio. Puede estar acostado, descansando y sin embargo, ¿por qué está haciendo esto? Eso me impresiona. Que los amigos vean, que veo cuando lo preparan al Shabbat, que yo entro y veo que están trabajando. Puedes mirarlo de esa manera. Pero obviamente que yo veo que ellos tienen unas fuerzas que yo no tengo esas fuerzas. Y qué impresión, y qué entusiasmo, y cómo trabajan juntos en conexión. No importa, aunque se griten, se peleen, pero tienen una relación entre ellos. Y yo ando solo, no tengo ningún amigo, no tengo lo que hacer, no me siento atraído por nada, no me puedo convencer de ir a invertir unas cuantas horas. Y si voy a hacer como, ya después de unos minutos me canso, me aburro. Y ellos no, que no tienen esos pensamientos. Solo yo tengo esa inclinación al mal tan grande.
Por lo visto que ellos también están luchando interiormente consigo mismos, pero sin embargo están cumpliendo su función. Cuando yo veo eso, tengo lo que aprender. Ahora puedes decir, el hecho que tú aprendiste de ellos, que ellos son grandes, que están trabajando ahí en la cocina. Bueno, en lo que se refiere a la cocina son grandes, pero ¿qué tengo que aprender de eso a nivel espiritual? Te digo, tú no tienes que aprender cuestiones espirituales de nadie, tú tienes que impresionarte de cada uno por su enfoque sobre la espiritualidad, que él anhela la espiritualidad. Y de eso se dice, he aprendido de todos mis discípulos. Tú no puedes aprender de un discípulo porque es de un nivel menor, pero él exige y por eso se llama discípulo. Eso es lo que tienes que aprender, que desarrolló en sí, en definitiva, ese man, esa solicitud. Esa expresión está en su trabajo. Y si tú miras a las personas que influyen, que trabajan, que se esfuerzan, justamente ellos a nivel físico sostienen todo y se esmeran y en realidad están ganando mucho más que los que son muy conocedores de los asuntos de estudio. Ellos tienen mucho más créditos. Esto dentro de unos años se va a descubrir, yo te lo digo, porque tú corriges el deseo, que es lo más interno, y solo en eso puedes influir. El intelecto no tiene mucho mérito. Pregunta, ¿pero por qué es así? Para esa persona, digamos, no quiere abrir un libro, pero ponerle clavos en la pared, sí. Quien se encuentra en el trabajo, es más fácil, según lo que tú dices, es más fácil trabajar a nivel físicamente, a nivel físico, pero le cuesta estudiar. Está así hecho. Pero quien está en el camino a la meta, le traen diferentes dificultades y cuestionamientos que no está relacionado a cuán sabio pueda ser o que no necesariamente esté conectado al estudio. Los cuestionamientos vienen frente al deseo. No entiendo y conozco. Por eso es que vemos personas muy inteligentes que vienen aquí y se hacen tontos. ¿Y dónde está? Que él quería saber. Y de repente ya no quiere saber nada porque actúan en contra de su deseo. Y por eso en el deseo, no importa cuán sabio es uno o inteligente, el deseo, ¿cómo decirlo? Es algo mucho más interno que la inteligencia. Por eso las dificultades y los cuestionamientos que siente quien suele esforzarse a nivel físico o aquel que se esfuerza más en el estudio, uno y el otro van a sentir las dificultades sobre sus deseos. Pregunta. Lo que no me queda claro es por qué acá es más y allá menos, Rav. Yo te digo, aquellos que se esfuerzan en el trabajo físico, la difusión o en la cocina, ellos tocan más el punto del avance propiamente dicho. ¿Cómo decirlo?
Después de varios años, cuando ya estudies mucho, entenderás que el estudio de por sí no te da frutos, sino el esfuerzo que inviertes en la sociedad. Y entonces vas a ir a dedicarte a la sociedad. Puede ser que también sea relacionado con la escritura, con explicaciones, pero está dirigido a la sociedad. Eso es lo que importa. Pero lleva años hasta que uno lo discierne. Aquí las palabras no ayudan demasiado. Pregunta: personas que se dedican a la difusión y tienen todo el tiempo contacto con diferentes personas, hay aquí una cuestión de introducción, una definición. También cuando hablamos de difusión, que nos encontramos con personas externas que no están con nosotros, por eso se le llama difusión, o sea que tú vienes a difundir algo que ellos no tienen. La tendencia es oponerse, porque cuando tienes que adquirir algo de otra persona, ya te haces más pequeño que él, te sientes más pequeño que él, entonces lo que él sepa yo lo voy a bajar, lo voy a desacreditar. Es natural. Claro que tienen una oposición interna natural. Uno tiene que ayudar a romper esa dificultad mostrándose en algo menor, o que tú le traes algo que es bueno para él, que tú no vienes de forma que lo patrocina, sino que tú estás en el mismo nivel, y ese mismo nivel es Hasadim, que no se expanden a lo alto, sino a los costados, que tú vienes sin cálculos. Los Hasadim son sin cálculos, se expande y no hay que hacer cálculos de luz de Hasadim. Por eso, si tú puedes venir e irradiar una actitud de que no tienes cálculos, cuentas, solo quieres el beneficio de ellos, ya. Entonces no sienten que tú vienes a otorgarles o influenciarles o gobernarlos de alguna manera con tu comprensión. Y de esa forma tú ya empiezas a hacerlos que se den vuelta hacia ti. O sea, que te vean, que no haya oposición, sino haya un contacto abierto. Eso es con la condición de que ellos no sepan. Entonces, luego, de momento que ellos ya quieran recibir, tú tienes que diferenciarte de ellos y posicionarte en una altura más que ellos, para que ellos puedan recibir de ti. Por eso se dice: no hay un profeta en su ciudad. Si tú eres un profeta y vives en tu ciudad, que te conocen como cuando eras un niño, que eras un tonto, no te comportabas bien, eso te recuerda. En la calle la gente no piensa que si eres un niño que rompía las ventanas de los vecinos, hoy en día no puedes ser un profeta. Porque ellos están en el nivel inanimado, y como ellos no cambian, piensan que los demás tampoco. Por eso se dice: no hay un profeta en su ciudad. Si te vas a otro lado, ahí sí te van a recibir, porque y se va a creer que quizás que naciste allí. Entonces, el contacto con una sociedad a la que tú llegas, tienes que estar en tu exterioridad, en una actuación en relación a los que se encuentran frente a ti.
cómo entrar en un contacto con ellos, cómo influirles. A veces tiene que estar en cierta soberbia, alejamiento. Yo vine a darte, y a veces tienes que ser como un padre, ya. Son cuestiones emocionales que a veces no podemos manejar, porque también nosotros estamos en diferentes estados, pero hay que aprender. Yo no sé cómo enseñar estas cosas, pero así tiene que ser. Y de acuerdo a la persona con la que tú trabajas, tienes que cambiar cada vez. Y eso tiene que ser así, no es que tú estás engañando. Igualmente lo hacemos así, en forma inconsciente. Pero aquí, para otorgar a la persona o acercarlo al camino, tienes que hacerlo desde ese propósito de acercarlo. O sea que tienes que estar con la persona en una envoltura que se adapta. Pregunta, pero la difusión no escucho, dice Ra, no escucho. La difusión no es solamente en los stands, en todo tipo de actividades que hacemos con el público, puede ser en el trabajo, entre amigos, también es difusión. La difusión nosotros la vemos por fuera de nuestra sociedad y en un lugar donde tú estás en ese lugar con ese propósito. Yo no creo que en el lugar de trabajo, según mi experiencia, me parece así, quizás me equivoco, donde uno trabaja, sale algo bueno, se empieza a diseminar allí. No conviene. No conviene mezclar la interioridad con la exterioridad, el trabajo con la vida interna. Donde vas a trabajar, trabaja, haz tu mejor esmero, no te niegues ni te agregues, haz tu trabajo, pero en diseminación, ve a dar clases, todo lo que quieras, pero no en tu trabajo. Eso hace problemas. Y justamente es que está prohibido involucrar lo externo con lo interno. Ese es el resultado generalmente. Es raro que alguien logró en su lugar de trabajo traer. Aquí hay, ¿cómo se llama? Un caso especial. Pero realmente son cosas excepcionales que no ahora tú caes aquí y ahora tienes una misión que cumplir y vas y haces en todas partes. No. Eso se hace en otras oportunidades. ¿Bien? בסדר? ¿Bien? Dice, bueno, con Rav, ya saben, dice Dudi, es como en las películas que te tiran dólares del cielo y tú corres detrás de ellos para agarrarlos. ¿Qué quieres seguir viviendo allí, en esa clase? Teníamos planificado varios talleres, no decidimos cambiarlo porque nos gustaría que trabajen en las decenas el tema de la clase, que hagamos un taller de resumen. No pensamos que con un solo taller pueden
resumir todo lo que se ha hablado. Esta clase es realmente muy valioso. Tenemos ahora 6 minutos para resumir lo que hemos escuchado ahora de Rav en las decenas. טוב, היו כאן הרבה דברים באמת. Grupo de enfoque, habían aquí muchas cosas. נתחיל בזה שהיה דיבור על Empecemos con el hecho de que había acá una cuestión de resguardarse de influencias exteriores. ¿Cómo guardarnos? Por ejemplo, si tú llegas a una reunión con personas que tienen una profesión importante, entender que es la grandeza de ellos está en el ámbito que ellos actúan, pero en lo espiritual ellos no son más que tú, incluso si no tienen nada que ver con lo espiritual, son como bebés en pañales. Siguiente. Uno tiene que cuidar que no le entren en uno, en su trabajo, las influencias exteriores. Tenemos que dejar que los amigos nos influyan y no ajenos. Siguiente, ver que esta influencia es muy importante. Cuánto yo me adhiero a la sociedad, me impresiono de mis grandes amigos. Rav habló de esto mucho. Respetar y honrar a los amigos porque ellos tienen el punto en el corazón. Y el grupo interno que Rav comentó son los cabalistas, los escritos. Siguiente, escuchamos muchos consejos, pero en definitiva, todas las clases y todos los artículos definen que lo que queremos es llegar a otorgar. Y ahora yo quiero otorgarles, pero primero que nada tengo que elevar la grandeza del Creador. ¿Y qué pasa cuando no recibo impresión? Hay aquí 2 cosas muy importantes. Una es que todos los defectos que yo veo están en mí. Y lo otro es que no hay nada más que Él, bueno y benevolente. Así presento la realidad. Siguiente. Primero que nada, como dijo Rav, yo lo aprendí propiamente. Yo tomé ejemplos de Rav, no ocuparme de personas que se dedican a la religión, por ejemplo. Ni tampoco en el trabajo. Yo realmente no me refiero a eso para nada, porque sé que eso produce roces. Recuerdo que habíamos ido a Ashdod, habían ahí un grupo de religiosos y yo me acuerdo que él nos dijo no ir a hablar con ellos porque eso produce contrastes. Recuerdo esa situación, dice Gilad, en el grupo de enfoque. Además, Rav dijo que quien hace por la sociedad termina ganando más que cualquier persona. Y dijo, les va a llevar muchos años, pero verán que quien da y hace de todo corazón realmente recibe. Vemos las clases, vemos muchos sabios que se entregó esa devoción, es nuestro camino. Vemos lo que Rav nos da como ejemplo. Él a lo largo de los años, con devoción, con él abriendo el corazón, que aprendamos de él. Siguiente, además vimos que Rav se prepara un entorno interno de los escritos de Barasulam, de Rabash. Así se forma un mundo interno en el que vive.
dentro de esos valores. A continuación, escuchamos que el grupo interno Rabash, Barasulam, Ramjal, Agra, Bar Yochai, o sea, que de ellos recibe influencia y tienen el entorno de afuera que ellos le dan la importancia. Siguiente, tenemos que reforzar ese grupo interno. Antes del Congreso Regional, que hablamos de los grupos que nos rodean, tomar de cada uno lo que es necesario. Si yo ahora me incluyo en forma externa, ya los sitúo. Voy a leer la última frase del artículo. Bueno, no, ya no. Bernie justo empezó a leer la última frase que queríamos leer del artículo, que es lo que se siente aquí en todo el sistema. Y con eso comprenderemos el beneficio de la sociedad en cuanto a que puede introducir otro aire en el ambiente, es decir, que el trabajo sea solo con el fin de otorgar. Tenemos que sentir ese ambiente y ampliarlo. Queremos pasar a preguntas, respuestas. Los invitamos en el CRI Mundial. Y también pueden enviarnos por medio del chat, de enviar preguntas. Y además también aquí, en la sala, quien quiera preguntar lo que escuchamos a Rav. Adelante. ¿Se escucha? Escuché que Rav dijo que Hasadim se expanden a lo ancho. Y agregó que no tiene cálculo. Yo quisiera preguntar cómo entre nosotros formamos ese campo que de Hasadim entre nosotros. Roy, cuando Rav se refirió a ese tema de que los Hasadim se expanden a lo ancho, se refería a que uno tiene dificultad de recibir del otro, porque entonces tiene que verlo como grande. El momento que lo ve como grande, en forma natural, se convierte en el pequeño. Y por eso todo el trabajo, eso despierta ya una oposición. Y por eso tenemos que crear entre nosotros un entorno que nos permite sentirnos iguales. Justamente lo que hacemos en las decenas, trabajamos en una relación que nos lleva a sentir que todos podemos recibir uno de los otros. Aun cuando hablamos de la grandeza del amigo, de anularnos ante el amigo, lo hacemos para que haya entre nosotros esa conexión. Y en la medida que queremos dirigirnos a recibir unos de otros de forma natural, vamos a ver cómo el Creador nos equilibra, no nos va a permitir que uno salte más que el otro. Siempre trataremos de que exista esa fuerza de balance. Kiev. Так, секунду. Добрий день. Таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, тебе відмовляють від шляху,
чи це є прояви творця? Як зрозуміти цей момент, коли становиться так, ти розумієш, що ця людина теж прийшла до тебе і звісткою такою зовсім гарною, і чи це No se escucha la traducción. Дякую. האם זה גם ביטוי של הבורא, חבר מודיע לך דבר כזה? כן, הכל זה ביטוי של הבורא. כתוב אין עוד מלבדו. אין משהו במציאות הזאת No tiene que ser manifestación del Creador. Todo כל העבודה שלנו lo hace la fuerza superior. Y nosotros tenemos que adherirnos a sus actos, entrar a una situación donde vemos que solo una autoridad actúa, לזה אנחנו רוצים להגיע. ahí tenemos que entrar. השאלה מה אנחנו עושים מצידנו כאן. אם אנחנו רואים ¿Qué hacemos nosotros? חבר שאנחנו ככה מזהים שהוא O cuando sentimos que hay algún amigo que se está por irse o caer, ¿qué hacemos en ese caso? Tenemos que elevarlo, ayudarlo a cargar esa carga. Y como está escrito, todo menos salir. No importa qué me hace pasar el Creador, qué estados me hace avergonzarme o me humilla, es lo que Él hace. Y yo quiero estar adherido a Él. Entonces todo menos salir del camino y de a poco me va a ir formando. Él sabe lo que es bueno para mí. Dentro de la sociedad habló de la división también, de lo interno y lo externo. Uno tiene que cuidarse de no abrir su interioridad, de su experiencia. ¿Qué es lo que tenemos que mantener yo y el Creador? A mí me cuesta saber qué es lo que tengo que cuidar y qué dar. Gracias, Noah. Esa es justa la pregunta que queríamos hacer de taller. Entonces, pasemos a eso, porque Rab habló del entorno y dio ejemplos cuánto la decena influye en mí. Y por supuesto que por fuera solo me dedico a aquellos con los que tengo que interactuar, porque no tengo otra cosa, pero aquí tenemos la luz interna que uno se tiene que dividir, como por un lado formar otra interioridad. Por un lado, si estoy aquí en la decena, tengo que estar abierto a la influencia de los amigos, recibir de ellos todo, pero por otro lado, Rab dice, no se pierdan. Ahí tiene que haber una selección. ¿Qué me impresiono del amigo? Que no en forma ciega tomo todo lo que él dice. O sea, vamos a responder, pero primero hablemos de eso entre nosotros. Y esa es la pregunta del taller. ¿Cómo por un lado podemos estar abiertos a la influencia de los amigos y por otro lado elegimos impresionarnos de lo que nos influye y nos conecta más a la meta? Entonces pasamos al taller. ¿Cómo por un lado podemos ser abiertos a la influencia de los amigos en la decena y por otro lado elegir impresionarnos precisamente de lo que nos refuerza? Un grupo de enfoque. ¿Cómo por un lado estamos abiertos a la influencia de los amigos en la decena y por otro lado
nos impresionamos de lo que nos refuerza en el nivel de la importancia de la meta. Ver al amigo grande, entender que el creador habla detrás de él. Si es un amigo, principalmente en tu decena, es quien el creador te ha puesto con él, para darte a través de él todo lo que te quiere transmitir. Y si tú lo recibes de esa manera, puedes abrir el corazón y aprender mucho. Depende de cómo lo ves, cuán grande es el amigo a tus ojos. Siguiente, estoy de acuerdo que lo que se revela viene del creador, como el amigo se revela, y cualquier crítica que tengo hacia el creador o es como el que tengo hacia el amigo, o sea, quien me descalifica lo hace desde sus propios defectos. Eso ya es un defecto interno mío. Quiere decir que no me anule ante el amigo lo suficiente. Siguiente, yo creo que todo empieza de la interioridad del amigo, desde el punto en el corazón, que yo elegí estar aquí, aprender de Rab, de Bnei Baruch, hacia donde todo se dirige. Y ese es el punto interno que tiene que ver con algo más elevado, y ahí es donde yo tengo que agregar en los círculos más amplios. ¿Qué agrego? Lo que refuerza los valores de la conexión. Puede ser que mis ojos, por razones que sean, me muestren comportamientos diferentes o valores diferentes. A esos no los introduzco en mí. Siguiente, no sé, yo no me atribuyo capacidad de seleccionar, porque si empiezo a pensar en qué es grande, en qué no es grande, en qué está dirigido a la meta y en qué no, estoy en un problema. Yo creo que la forma de cuidarnos, de que no escuchemos cosas ajenas, es evitar decirlas. La decena tiene que ser un lugar estéril donde se habla de la grandeza del amigo, de la grandeza del camino, de la meta y no de otras cosas. Y si se mencionan otras cosas, como la esencialidad del amigo, es solo para incrementar la necesidad de la meta, para que pueda estar más en las clases, o sea, tratar de evitar hablar de cuestiones que no son relacionadas. Hay una fábula de Rabash que dice el amigo aquí: tú no ves problemas en tus hijos, pero los hijos de los demás siempre tienes lo que decir. Uno tiene que venir a los amigos con una actitud de amor y verlos lo más posible y tomar los ejemplos justamente de cuando alguien hace algo que no te parece, ponerlo a un costado y no te ocupes de eso. Muchas veces no entendemos a qué se refieren los amigos, por qué hacen eso. Eso es complejo. Entonces tratar de llevarlo todo más arriba y promoverlo y agrandar el punto en el corazón y estar más por encima de todo y cuidarse. Dice Roy, también escuchamos a Rav justamente referirse a lo de interno, de lo interno. Yo mantengo esa conexión que tengo con el Creador. Eso es mío, es personal.
Y esa exterioridad de la interioridad, donde nos exponemos unos ante otros, ahí yo lo abro. Y para recibir en forma selectiva tengo que ver qué me refuerza justamente ese punto interno en el corazón, la conexión con el Creador, qué me da más grandeza de la necesidad de la espiritualidad. Y lo que yo veo que no, lo dejo a un costado. Eso es lo que nos demuestra cuán sensible y sutil es el trabajo, y en una mirada podemos determinar si yo estoy ahora empujando a los amigos o los estoy molestando. En cada momento podemos poner la espiritualidad del amigo en el mérito. Los amigas preguntan aquí, ¿cómo proteger el punto en el corazón cuando me expongo al mundo externo? Primeramente, dice Roy, vivimos en este mundo. Así como aprendemos, vivimos dentro de nuestro pueblo, como está escrito. Y cuando nos exponemos a los medios o salimos a trabajar y nos encontramos con la familia, hacemos lo que hacemos en la vida, tenemos que ser como todo el mundo, y no diferentes. De esa manera podemos elegir cada vez qué quiero llevarme y qué no. Justamente desde esos puntos que creamos un entorno donde invertimos. Cuando yo salgo de mi decena y me voy a recibir mi sustento o me expongo a los medios de comunicación, puedo mantener esa influencia del entorno que me cuida. No podemos desconectarnos de este mundo, por lo contrario, tenemos que vivir en él, pero tenemos que ver cómo tomamos solo lo necesario. Si yo elijo escuchar las noticias, puedo ir a escuchar los 5 minutos de primero, que ya me dicen todo lo que está pasando. No tengo que ir a escuchar ahora 1 hora a todo lo que hablan y interpretan y traen sus opiniones. Nosotros también elegir en qué medida queremos que el entorno exterior influya en nosotros. Quería agregar, dice Dudi, yo siento cuando yo salgo a encontrarme con la gente, tengo una familia amplia, es como que me he visto como un astronauta, que me protejo. Como escuchamos que dijo Rab, el mundo interno son mis maestros, los escritos, los amigos. Lo que escuché de Rab, las canciones, estoy envuelto con eso y con eso salgo fuera. No busco ahora incluirme, impresionarme, entusiasmarme. Y Rab dijo, lean antes, prepárense antes, porque en un segundo escucho palabras que dicen y me diluyo allí. Por eso uno tiene que prepararse antes, ponerse ese chaleco de protección, esa capa de protección, de seguridad. Y si realmente me asusta que tengo que ir a reunirme ahora con gente, pido a la decena que me acompañe en pensamiento. Y cuando escucho cosas que dicen en los noticieros, yo digo, ¿qué diría Rab sobre esto? Yo todo el tiempo pongo ese pajarito que me está diciendo, para no
embeberme en eso. Mac 24 pregunta. Да, добрый день. Дай Барух. Знаете, такой вопрос. Распространяется духовное, материальное мире. Это духовное действие или это эгоистическое действие? ¿Difundir la espiritualidad en un mundo material es un acto egoísta o tenemos que hacerlo? Como dijo Rav, diseminar tenemos que hacerlo en momentos que los determinamos, no en cada momento donde yo salgo a mi vida personal y empiezo a diseminar. Voy a trabajar, voy a visitar la familia, voy a visitar a la familia. No voy a diseminar. Acá también había una pregunta en internet. Tengo amigas que ponen a Rav fuerte para que lo escuchen. O sea, hay que hacer las cosas de una manera que es agradable. La espiritualidad entra no a la fuerza, no es algo coercivo, sino por medio del amor. Entonces, cuando diseminamos, salimos en tiempos determinados a hacer el acto de la diseminación. Agregando, dice Dudi, esa pregunta no sé si se refiere a la difusión de lo espiritual. Dividimos la difusión en difusión interna y la externa. La interna es de hecho la conexión entre nosotros. La luz para los gentiles es lo que sale de la conexión de nosotros hacia afuera. Eso ahora en la clase estamos en un acto de diseminación para toda la humanidad. Está fluyendo así, el Creador nos eligió, lo que somos Israel y Ashar El, quienes tienen deseos de conectarse con el Creador. Y a partir de esta conexión ya estamos difundiendo la espiritualidad. Existe también la difusión en este mundo por medio de los medios de comunicación. Esto hay que hacerlo de forma más inteligente, en forma de hasadim, en forma más adaptada, darle exactamente la porción a cada uno que necesita, y no ahora le vamos a poner test en la radio a todo volumen. O sea, de a poco tenemos que acercar a la persona de esa manera. Bueno, pero tenemos otro tema que tenemos que hablar. Hay muchas preguntas y de verdad conviene entrar a ver todas las preguntas que nos han enviado, pero tenemos que volver a repetir un anuncio que dimos esta mañana y queríamos contarles sobre el próximo paso. Como ya ven, en este último año se desarrolló aquí una comunidad de jóvenes de 18 a 32, a veces un poquito hasta los 35, que se encuentran en diferentes fases de conocimiento, de inclusión dentro de la sociedad de los cabalistas. Algunos son la comunidad de estudiantes, de campus, algunos que crecieron aquí o que están interesados. Queremos crear un marco que esté adaptado para ellas. O sea, la atmósfera sea así para los jóvenes. Es los mismos estudios, los mismos valores, los mismos principios, pero un marco, un ambiente más joven. ¿Qué es lo que ellos piden? Porque quieren conocer y quieren un apoyo y quieren desarrollarse. Por eso es muy importante que empujemos este proceso. Coca y yo somos los guías de esta comunidad, los acompañamos, pero todo eso está bajo el directorio que nos está empujando y toda la organización
que apoya este proceso. Y tenemos a Sharon Yacobo, que él está trabajando con este tema. Tenemos una nueva decena de jóvenes, o sea, nuevos ingresados, que se llama Petah Tikva 100. Por lo visto vamos a tener que dividirla en dos. Ellos van a estar juntos en la clase matinal. Algunos son relativamente nuevos y a la par una decena de Petah Tikva Mea mujeres, y van a tener reuniones semanales de la comunidad. La semana que viene ya habrá una reunión sobre esto, y el jueves ya va a ser una reunión más social. ¿Qué más? Se va a abrir un campus para jóvenes. Imagínense este embudo de marketing, que jóvenes van a movilizar todo el proceso de marketing. Nosotros ya somos dinosaurios, así que imagínense gente joven diseminando en las redes sociales, invitando gente joven a llegar a un campus joven, que gente joven les va a enseñar, y de ahí van a seguir a la comunidad de jóvenes, y también van a tener una decena joven, y el camino está abierto ante ellos. Lejaim. Lejaim. Algo más que quiero anunciar respecto al proyecto del centro de visitantes que estamos construyendo. La última semana, 2 semanas, hemos tenido estados importantes sobre el contenido. Completamos un hito muy importante. Hemos visto los materiales y todo tipo de observaciones sobre los contenidos que recibimos, también para afinar más todos los mensajes que queremos transmitir, y también la obra misma. Además, entender cómo va a trabajar este proceso de madurez del contenido. Lo vamos a dividir en diferentes etapas hasta que demos el visto bueno total. Lo que vamos a hacer, vamos a tener que confirmar que los materiales están adaptados a la meta que queremos conseguir. Luego vamos a hacer una exposición primaria del proyecto, poner en funcionamiento básico, y vamos a ponerlo en proceso de implementar toda la tecnología del centro de visitantes. Otro tema, debido a que todo está basado en inteligencia artificial, vemos que en este tema no podemos digerir la rapidez con la que se desarrollan las cuestiones de este tema. Lo que haces ahora, dentro de un tiempo muy breve, ya no es relevante. Entonces vamos a tener que poner un punto en el que vamos a adaptarlos a lo más actualizado, con las tecnologías más avanzadas, y al final vamos a hacer otra ronda de funcionamiento para
todos nuestra propia gente, que puedan imponer su criterio. Otra cuestión que hemos hablado es sobre un producto de seguimiento, o sea, después de terminar todo el terminal, la persona que pasa por ese proceso va a poder recibir un sabor más antes de llegar a conocer más la sabiduría. El terminal mismo no es suficiente como para exponer a la persona que quiera en algún momento seguir exponiéndose. Luego va a haber un curso que se va a ofrecer para que sirva de primeros pasos en la sabiduría de la Cábala. De esto también lo estamos elaborando y hay esfuerzos que queremos que esto ya esté listo junto con la apertura. Otra cosa que hemos invertido mucho esfuerzo, queremos tener una plegaria por Lea Lerner, que es la arquitecto que está haciendo todo el trabajo. Estamos trabajando las fachadas del edificio y hacemos cambios en la construcción. Entonces, cada fachada tiene que tener otra posibilidad, o sea, de la entrada que era antes solo para los que veníamos a estudiar, ahora tiene que ser abierto para cualquier persona. Por eso es que hemos tratado mucho el tema de las fachadas, que es lo que expresa. Si se trata de un lenguaje arquitectónico unificado o quizás cambiante. Por supuesto que todo está bajo la Kabbalah, la AM, y el proyecto de la terminal también está bajo ese concepto. Entonces, mantenemos el hogar. Nosotros somos Kabbalah, la AM, no otra cosa. Elena está preparando los programas arquitectónicos para las fachadas, y a él, Sofer, que en su profesión es arquitecta de exteriores, van a trabajar sobre cómo se verá por fuera y, por supuesto, en definitiva, después de ver los planes, vamos a poder ponerlos en práctica. Otro asunto es que después de esta reunión con el tema sobre el tema de la forma exterior, también surge el asunto del que tenemos que recibir ayuda de personas de este rubro del marketing, etcétera. Y Tali Heskeli, que ya es especialista en este tema, junto con Nitzam Azos, son todas personas. ¿Te dan cuenta que las mujeres están manejando aquí todo este proyecto? O sea, solo mujeres nos están ayudando en este trabajo. Que gracias a estas amigas estamos haciendo una breve estratégico que nos va a ayudar a hacer todo el tema de la exposición a nivel de marketing. También tuvimos una reunión con todos los consejeros para repasar cada uno de los espacios para poder empezar a avanzar con las invitaciones y todo.
Hasta fin de año queremos ya tener este lugar completo totalmente. כן, ואסור לנו לשכוח מה ש... No olvidemos, como dice el rey David en los Salmos, si el Creador no construye en la casa, en vano será el trabajo de los constructores. Bueno, para los amigos del CLI Latino, mañana 2 de agosto de 6:30 a 8 de la tarde de hora de Israel, encuentro del directorio de Bnei Baruch, y el CLI Latino será transmitido en el sistema Arvut. Invitamos a todos, y también una reunión de los amigos de MAC Israel para los de habla ruso, viernes 7 de agosto a las 8:30 de la mañana, hora de Israel. Y invitamos a los que han terminado los cursos también desde el año pasado, y terminamos con una canción. חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע.